ir ahí a Hebreos 11, capítulo 11, verso 1 y 3. Hebreos 11, 1 y 3. Estamos rigiéndonos por esta temática de este año, fe siempre. En esta noche entonces voy a predicar sobre fe sólida. Vamos a tener esta reflexión esta noche. Hebreos 11, 1 y 3. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Así se lo saben de memoria. Qué bien. La fe que poseen los hijos de Dios no está puesta en cosas imaginarias. Nuestra fe no se fundamenta en dioses producto de la imaginación de los hombres. Nuestra fe no tiene como base las palabras de algún iluminado que se sintió inspirado por alguna fuerza extraña y escribió algo para que sus seguidores lo creyesen a ojos cerrados, sino que la fe de los hijos de Dios tiene un fundamento sólido. Y es aquel que nunca miente, que nunca cambia, aquel que dijo y fue hecho, que mandó y existió. Nuestra fe está puesta en la palabra profética más segura y firme que jamás haya existido, es la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuestra fe en Jesucristo no es un salto al vacío. Nuestra fe en Él está bien argumentada y bien fundamentada. Nuestra fe tiene como base el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sobre esa base, este edificio espiritual que es la iglesia, entonces va creciendo bien coordinado para ser un templo santo en el Señor, para que Él habite en el poder de su Espíritu Santo. La fe de los hijos de Dios tiene sustancia, tiene certeza, tiene convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice: la fe es el anticipo de las realidades que se esperan y prueba de las cosas que no se ven. Otra más dice: el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Esta vida vale la pena porque creemos en Dios. Amén. Esta vida tiene sentido para los que creen en Dios. Esta nuestra fe es una fe que tiene sustancia, certeza, seguridad. Nuestra fe en Cristo tiene argumentos sólidos. A diferencia de las religiones inventadas por los hombres, nosotros creemos que Dios, el único Dios, el Dios vivo y verdadero, se ha revelado, que Él se ha dado a conocer de muchas maneras, pero existen unas manifestaciones a través de las cuales Dios se ha dado a conocer y que son manifestaciones irrefutables, incontestables, es decir, no hay argumento contra ellas. Y el primer fundamento de la fe de los hijos de Dios es que este Dios vivo y verdadero se ha revelado a través de la hermosura y de la complejidad de la naturaleza y de la creación. Nos quedamos extasiados, no sé si le ha pasado, nos quedamos extasiados al contemplar los cielos. ¿Alguna vez usted ha visto una noche así bien estrellada, un cielo lleno de estrellas? Las flores, las aves, tantas cosas, de tantas formas, de tantos colores,
son la expresión de la grandeza del Creador. El salmista se quedó mirando los cielos y dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado es un dedo que apunta a un eterno Creador. Desde las diminutas criaturas hasta las más grandes e inalcanzables galaxias cuentan la gloria de Dios. Pero el mismo ser humano, el cuerpo físico, no deja de asombrar la ciencia, el funcionamiento de cada órgano del cuerpo, la conformación, los tejidos, las células, causan asombro a los científicos, los cuales se quedan sin explicación de cómo puede funcionar tan perfectamente el cuerpo humano. Todo esa complejidad de cosas que hay en nosotros, y ellos se han gastado miles de millones de dólares y muchos años tratando de hallarle una respuesta a los interrogantes que ellos se plantean sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida. Pero lo que para ellos todavía no tiene explicación, la Biblia lo revela en tan solo 10 palabras. ¿Cómo le parece? 10 palabras que si los sabios de este mundo las creyeran y las aceptaran, le darían la gloria y el reconocimiento al único que es digno. 10 palabras que contienen la respuesta a todas las inquietudes de los científicos a través de la historia de humanidad que se han planteado por muchos años. 10 palabras en los que se fundamenta el primer argumento de la fe de los hijos de Dios. ¿Quién le apunta a decir esas 10 palabras? Le doy una pista. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 10 palabras. Le bastaron 10 palabras a la Biblia para dar respuesta a esas inquietudes que han tenido los científicos más famosos. Ahí está. Sencillito. Si el mundo recibiera estas 10 palabras, solo estas 10 para comenzar, esto daría un giro maravilloso. Pero los sabios y entendidos de este mundo no aceptan este argumento de la fe cristiana. Ellos prefieren creer sus teorías, prefieren creer lo que ellos mismos han propuesto, prefieren creer sus propios argumentos y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y es por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tratan de detener con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Amén. Pues Dios se lo manifestó, Dios se dio a conocer. ¿Y cómo se lo ha manifestado? El apóstol da la respuesta. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles cosas invisibles de Dios? Su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. El ser humano no tiene excusa para negar la verdad de un creador inteligente y perfecto en sabiduría. La creación testifica a gritos que hay un creador que es el Todopoderoso. Pero ¿qué hicieron los seres humanos? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso es que los hijos de Dios tienen un llamado a hacer 2 cosas fundamentalmente todos los días.
de las cuales esta generación no accedió. Número 1, glorificar a Dios, y número 2, darle gracias. Todos los días hay que glorificar a Dios y darle gracias. Pero no lo hicieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y por eso su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Y por qué la cambiaron? ¿Cómo es que el ser humano cambia la gloria del Dios incorruptible por semejante cosa, por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles? Por eso, por no darle la gloria a Él ni darle gracias, entonces Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, y entonces la humanidad deshonró entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre en su necedad ha preferido creer las mentiras de la falsamente llamada ciencia. Prefieren creer cualquier cuento, cualquier mitología, cualquier creencia o tradición popular, en vez de darle todo el reconocimiento a lo que Dios ha dicho y ha declarado. Pero en este caso estamos diciendo que a través de la creación Dios se ha dado a conocer. Amén. Si no hubiese más razones ni más manifestaciones de Dios a través de la creación, el ser humano puede llegar a la conclusión de que hay un creador al cual hay que darle culto, honra y gloria por los siglos de los siglos. Pero gloria a Dios que nosotros, que también nos encontrábamos con el corazón entenebrecido, porque aquí entre nosotros o entre los que están allá a la distancia, hay más de uno que honraba a las criaturas antes que al Creador. Sí, hay más de uno aquí que antes tenía su fe en los amuletos y en los agüeros, amén, y que la mata de sábila, y ¿cuál era otra? La herradura, y que el riego, y yo ya veo las hermanas antes, allá, y voy a hacer esto, y voy aquí, y voy a ir donde voy a llevarle la foto de mi amado, aquel fulano, y entonces ese fulano con la foto de mi esposo me lo va a traer en 3 días y me lo va a ligar para siempre. Y se volvió peor. Y teníamos fe en las criaturas, teníamos fe en la creación, teníamos fe en tantas cosas que verdad ahora nos causan gracia y hasta vergüenza. Pero gloria a Dios que Él nos concedió la capacidad de poder creerle a Él, y ahora hemos depositado nuestra fe solo en el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Hoy podemos darle la gloria, la honra y el reconocimiento al que quitó las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder tener la fe en el Señor Jesucristo ahora. Podemos citar las palabras aquellas de oración y alabanza que dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Esto que estamos hablando, Dios lo escondió de los sabios y entendidos de este mundo y nos lo ha revelado a nosotros. Gente tan sencilla, algunos con escasos cursos de estudio de la primaria, pero aún así Dios nos ha honrado con esta maravillosa revelación. Alguien pudiera decir: ¿y en qué se basan ustedes? ¿En qué basan ese argumento de que todo lo que existe fue traído a la existencia por un creador? Este es el primer argumento de la fe cristiana, de la fe en Cristo, de la fe de los hijos de Dios. Por la fe creemos que fue así. Ay, pero usted estuvo allí cuando Dios creó los cielos y la tierra. No, no estuve allí y no tengo necesidad de haber estado allí, porque creo por la fe que fue así. Amén. Por la fe creemos, por la fe aceptamos y por la fe entendemos.
Note cómo es esto. Lo que los sabios y entendidos de este mundo no han comprendido con sus estudios e investigaciones, nosotros lo hemos entendido por la fe. El versículo 3, los que se lo saben de memoria, de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Por la fe entendemos. Es absurdo pensar que todo esto llegó por accidente. Cada efecto tiene su causa. Lo complejo de la creación nos lleva a la conclusión de que tiene que haber un creador. Pero más allá de que tener que aceptarlo, la fe en Dios nos da para creer que Él dijo y existieron todas las cosas. Gloria a Dios. Él mandó y fue hecho. La fe en Dios nos da para aceptar que cuando este Dios habla, algo sucede. Que cuando Él habla, Él trae a la existencia lo que no existe. Es una cualidad exclusiva de este nuestro Dios. Su palabra es creadora y es creativa. Esta es una fe que trae entendimiento. Por eso dice, por la fe entendemos. Podemos comprender las cosas que no se alcanzan a entender mediante una lógica humana. Es una fe que nos permite entender las cosas que son del Espíritu de Dios, que para la persona natural estas cosas son una locura. Sí, es una locura. Es una locura que estemos aquí reunidos. Es una locura que en plena situación que estemos viviendo haya un grupo de personas que le siga dando el reconocimiento, la gloria y la alabanza al Todopoderoso, y hay que seguirlo haciendo. Con pandemia o sin pandemia, con encierro o sin encierro, con enfermedad o con salud, en cualquier condición. Amén. Hubo un hombre que tenía de todo, tenía esplendidez, tenía las mejores galas, pero de un momento perdió todo y ahora está allí tirado en la tierra, rascándose con un cascajo a causa de la sarna que tenía. Dice la Biblia que era una sarna maligna, pero este hombre dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, a Él sea la gloria por siempre. Gloria a Dios. Realmente Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios de este mundo, hermanos. Un poeta escribió lo siguiente, dijo: no importa que la ciencia hoy te niegue, ni que el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dicho de la gente, existes porque eres omnipotente. Y siguió escribiendo, dice, es una canción, dice: si aquel que cree ser sabio hoy te niega, y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las fieras, a una voz te confiesan: sí, Señor, tú existes, tú vives, ¿cómo podré negarte? No hay forma, y aunque el ser humano lo niegue a Él, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo real. Entonces, el primero de los argumentos de nuestra fe es que Dios se ha revelado a través de la creación, por lo cual el ser humano no tiene excusa para no obedecerle y no adorarle. El segundo argumento de la fe de los hijos de Dios afirma que Dios también se ha revelado en la Biblia. La Biblia es el libro de Dios por excelencia. Sería muy difícil conocer a Dios, su forma de actuar, su carácter, su trato con la humanidad,
y muchos aspectos de la divinidad si no tuviéramos la palabra de Dios escrita. Bueno, y a esta generación le tocó la palabra de Dios digital, ¿sí? A toda hora andan con la Biblia, ¿no se dan cuenta? ¿Se han visto los jóvenes de hoy? A toda hora leyendo la Biblia en el celular. Pues eso es lo que yo me imagino, ¿no? O sea que van así, ¿cierto? Hebreos 1, Hebreos 1:1. Así, y van pasando versículo por versículo. Ya no tienen huellas digitales de tanto pasar la pantalla. ¿Por qué se ríen? Gloria a Dios. Esta generación no tiene excusa. Porque por lo menos a los que nos tocó allá con la Biblia física, al comienzo, que uno llegó a la presencia de Dios, Dios lo atrajo por su gracia. Yo no sé, creo que a todos los antiguitos nos pasó así. Qué desespero por comprar una Biblia, ¿verdad? Tengo que comprar una Biblia y tengo que comprarme una Biblia. Y cuando la compramos, esa primera biblecita, ¿se acuerda? Esas letras ya quedaron desgastadas. Pasábamos y leíamos. Sí, se nos desgastaba la huella, pero pasando las hojas de la Biblia. Gloria a Dios. La Biblia es el libro de Dios por excelencia. Ya dijimos que el primer argumento es que Dios se muestra a través de la creación, pero el segundo argumento de la fe de los hijos de Dios es que Él se ha dado a conocer a través de la Biblia. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la Biblia es la palabra escrita de Dios. A su nombre sea la gloria. Aunque fue escrita por más de 40 hombres, su autor es uno solo y el mismo, el Todopoderoso. A pesar de ser escrita en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas distintos, en un periodo aproximado de 1500, 1600 años, sin embargo, hay una unidad divinamente asombrosa en la Biblia. Hay un hilo que se teje a través de los 66 libros de una manera sin igual. La Biblia es única en su continuidad. La Biblia es única en su unidad de pensamiento. La Biblia es única en su conservación y supervivencia a través del tiempo. La Biblia es única en su traducción y distribución. La Biblia es el libro de Dios. La respuesta a por qué hoy todavía permanece la Biblia, la única respuesta lógica es porque es la palabra de Dios. Porque es el único libro inspirado por Dios. Es tiempo de volver a la Biblia. Si nuestra fe se ha de fortalecer, si nuestra fe se ha de robustecer, hay que volver a la palabra de Dios. Gracias a Dios por la Biblia, ¿verdad, hermanos y amigos? Él se ha revelado a través de las páginas de este libro. Existen muchos libros que son llamativos, interesantes, pero ninguno como la palabra de Dios. Ella es única, es la palabra del Señor. Cuando la Biblia fue impresa, fue el primer libro impreso allá cuando un hombre llamado Gutenberg inventó la imprenta. Este libro ha causado un impacto maravilloso en la humanidad. Sin la Biblia, este mundo sería una noche oscura, sin luz, pero tenemos esta palabra que es como una antorcha que alumbra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Creemos en la Biblia porque su procedencia es divina. Así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Les repito este texto que en otras ocasiones les he dicho. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Esta palabra de Dios es el martillo de Dios. Amén. Es el martillo de Dios, es el fuego de Dios.
Esta palabra es la leche de Dios, es el pan de Dios, es la miel. Las escrituras son santas porque son las palabras del santo Dios. Tiene su origen en Dios. Más de 2600 veces en la Biblia se usan los términos palabra de Dios, dijo Dios, habló Dios, así ha dicho Jehová. Realmente tenemos las palabras de Dios escritas ahí. También creemos que la Biblia es confiable porque la singularidad de sus escritores, dice San Juan, primera de Juan 1:1, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó, dice Juan hablando de Jesucristo. Nosotros le hemos visto y damos testimonio y anunciamos que Él es la vida eterna. La Biblia no es un tratado de especulaciones del ingenio de las personas. La Biblia no es un guión de una película, no es una novela. La Biblia es la historia del Dios que nos ha amado con amor eterno. Aleluya. Y esa historia precisamente fue escrita por hombres temerosos de Dios, a quienes Dios tomó, ungió, inspiró para que hoy tengamos las palabras escritas de Dios. A su nombre sea la gloria. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios por la calidad del texto. En ese pasaje que leímos anteriormente de San Juan, él ahí está haciendo una declaración muy poderosa. Dice, está hablando no solamente a nombre personal, sino de todos los apóstoles. Dice, lo que vimos con nuestros ojos, lo tocamos, hablando del verbo de vida, del verbo que era Dios y que se manifestó en carne. Él está diciendo, nosotros lo vimos, lo oímos, lo pudimos tocar. El Señor Jesús le dijo a ellos, bienaventurados vosotros por lo que veis, porque estaban viendo a Dios manifestado en carne. Muchos en la antigüedad desearon eso y nunca lo pudieron, pero estos hombres podían verlo, oírlo y tocarlo con sus manos. Juan, que escribe, él dice que la Biblia, que él se recostaba al pecho del Señor. Esos escritores bíblicos fueron testigos oculares. Era una realidad visible, palpable. A ellos no se lo contó nadie, ellos pudieron verlo. Oyeron las palabras mismas salidas de la boca del Señor Jesucristo, y eso dio como resultado una conclusión sin equivocación: Jesucristo es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, o en palabras del escritor a los Hebreos, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, ellos escribieron de lo que vieron y oyeron. Creemos también en la Biblia porque es un libro muy sincero. Uno lee la Biblia, algunas cosas, y usted tiende como a sonrojarse, pero la Biblia es muy sincera. Y la Biblia no teme denunciar los pecados y las ofensas de los mismos actores. Por ejemplo, vemos a un David que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si se tratara de una película o de otro libro, entonces de dudosa procedencia le hubieran ocultado el mal capítulo en la vida de David. Pero ¿qué hace la Biblia? ¿Cómo lo mostró? En su humanidad más explícita. Ese que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, la Biblia también dice que adulteró. Salomón, que dice que era el más sabio de todos los hombres, también dice que fue un mujeriego. ¿Sí dice la Biblia? Bueno, no, en la versión mía dice así, pero en la Biblia dice pues que tuvo 1000 mujeres. Y si un hombre tuvo 1000 mujeres es porque el apóstol Pedro, la Biblia habla de la hipocresía de Pedro. Ahí lo dice.
Si la Biblia fuera un libro de dudosa procedencia o de dudosa integridad, seguramente que hubiese ocultado la falta de estos personajes, pero la Biblia es muy sincera, hermanos. Creemos en la Biblia, creemos que es perfecta. Y aquí el argumento que tomo es el de el Salmo 19, verso 7, que en esta versión dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, deseables más que el oro y más que la miel, y que la miel que destila del panal. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Pero creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque todo lo que ella dice se cumple. Amén. Dice Pablo en su introducción en la carta a los Romanos 1:1 y 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. El testimonio de la historia ha ratificado que la Biblia se cumple. La gente lo puede ignorar, pueden quemar las hojas, pueden intentar acabar, pero lo que la Biblia dice se cumple. Lo que ella ha dicho se ha cumplido, y lo que falta por cumplir se cumplirá, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. ¿No les parece que estamos colocando la fe en cosas ciertísimas? Nuestra fe no es en ningún libro de un líder de nuestra iglesia, como lo tienen algunas denominaciones o algunos movimientos de ellos llamados cristianos. Colocan la Biblia en la repisa, pero dicen: aquí está el libro de nuestro fulano, de nuestro maestro, y este libro es igual a la Biblia. Pero no, aquí en la repisa de esta iglesia la Biblia está solita. No le podemos colocar otro libro al lado, en el sentido de que ella es incomparable, porque es la palabra de Dios. Y ya para terminar, porque el tiempo se me agotó, creemos en la Biblia porque toda ella habla de Jesucristo. Han leído San Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos leído ese verso muchas veces, pero esa palabra del Señor realmente es un reproche. Yo sé que lo hemos leído en otro sentido, pero cuando tú lees el contexto, notas que el Señor está reprochando la actitud de los judíos porque lo querían matar. ¿Por qué los judíos querían matar al Señor? Ahí mismo lo dice: no solo porque Él quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos sí entendían aquello de el Hijo de Dios. Para ellos no era el segundo ni otro. Para ellos decían: tú estás haciéndote Dios cuando dices Hijo de Dios soy. Y lo querían matar por eso. Entonces, leyendo ese texto de San Juan 5:39 en otra versión más cercana al original, dice así: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. O sea, los judíos tenían las Escrituras, el Antiguo Testamento, y ellos las estudiaban. Decían: aquí tenemos la vida eterna, esta es la ley, y la repetían y la memorizaban y se la amarraban en el brazo derecho o en la frente. Tomaban literalmente eso, hacían unas cajitas negras llamadas filacterias y escribían versos de la ley del Antiguo Testamento y las metían en esas cajitas y se las amarraban en la frente o en las manos.
Y el Señor le dice, mire, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes están siempre yendo ahí porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero realmente ellas dan testimonio de mí. Lo que les está diciendo el Señor es, esas escrituras que ustedes tanto aman y tanto creen, se están cumpliendo ante sus propios ojos porque tenían al mismísimo Dios ahí enfrente de ellos, pero no lo conocieron. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, a lo de él, a su propósito vino, mas los suyos, los judíos, no le recibieron. Y ahí entra la gracia para nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay hijos de Dios que dicen amén y que le dan la gloria a su Padre Celestial. Hemos hallado la vida eterna en Jesús. Amén. La Biblia de principio a fin habla del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, solo Él es el Salvador. Y no solamente creemos en la Biblia como un documento veraz y digno de confianza por las razones que ella misma señala, sino por algo mucho más importante, por el efecto transformador que la Biblia ha causado en nosotros. ¿Y por qué la Biblia ha causado ese cambio transformador en nosotros? Porque la hemos oído con fe. Porque esta palabra, cuando es predicada, si se oye con fe y se recibe con reverencia, hace un efecto poderoso. Gloria a Dios. Dice Hebreos 4:1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El que la predica la debe predicar con fe. El predicador se arma de fe y pasa aquí o a cualquier púlpito o a cualquier estrado para predicar la palabra con fe. Pero los que la oyen también deben oírla con fe. Y si el que la predica con fe, y los que la oyen con fe, entonces Dios usa esa palabra y obra poderosamente, porque su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Su palabra es poderosa. Aleluya. Colóquese de pie dándole el mejor aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos vamos a decirle a Él gracias esta noche porque podemos creer? Podemos creer a través de la creación y podemos creer a través de su palabra. Esta fe es sólida. Esta fe tiene fundamento. Esta fe es ciertísima y segura. Levante su voz y si puede sus manos. Padre Celestial, te alabo, Señor Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y nos las has revelado a nosotros, Señor. Gracias por honrarnos con este conocimiento, porque levantamos nuestros ojos a los cielos y no le damos la gloria a las estrellas ni a los astros. Le damos la gloria y el reconocimiento al Creador de todo lo que existe. Cuando vemos la creación, aleluya, sabemos que tú existes, que tú eres real, porque los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia, aleluya, cada cosa creada grita hay un Creador, pero ahora tu palabra lo testifica. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Nuestra fe se fundamenta en esos argumentos sólidos. Te adoramos a ti, Señor. Ahorita que la ciencia aleluya hoy te niegue, oh sí, el intelecto humano te desprecie. Existes no por dichos de la gente. Él existe porque es omnipotente. Existes por quien es
omnipotente. Oh, sí, aleluya.